Padre, te pongo en tus manos en esta mañana la predicación de la palabra. Señor, gracias porque me das el privilegio de poder encabezar en una voz audible el estudio de tu palabra, pero sé que tú eres quien va a obrar, que tu Espíritu sea el que obre en cada uno de los miembros de esta iglesia que escucharán tanto aquí presencial como en línea esta meditación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Algunos conceptos, ideas que están dando unidad a una iglesia. Y hace 8 días hablamos de la diversidad de dones que nos dan unidad. Y hay otros 2 elementos que nos van a dar mucha unidad, porque la iglesia se reúne alrededor de ellos, que son los llamados sacramentos. Como iglesia de la iglesia reformada, surgida ya en el movimiento de la Reforma Protestante, tenemos y reconocemos 2 sacramentos: el bautismo y la Santa Cena. Dios mediante, dentro de 8 días hablaremos de la Santa Cena. Hoy hablaremos del bautismo. Y resulta sumamente importante porque debemos partir de Cristo. Saben que me gusta mucho enfatizar eso. Todo inicia en Dios. Todo inicia con Cristo. Todo inicia con el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo, en sus últimas indicaciones que dio cuando estaba de manera presencial aquí en la tierra, antes de subir al cielo y sentarse a la diestra de Dios Padre, como dice nuestro credo, dio unas indicaciones a los discípulos que tuvieron el privilegio de ver ese momento. Y se las deja esas indicaciones de manera muy clara, con una autoridad que nadie más puede tener, porque Él resucitó. Él demostró ser Dios, Él demostró ser poderoso, Él demostró ser el ungido de Dios. Con esa autoridad le puede ahora decir a sus apóstoles, a los discípulos, la siguiente indicación. Dice el pasaje que leíamos en Mateo 28. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, ¿por qué les voy a dar esta indicación? Porque yo soy el Todopoderoso. Porque yo soy el soberano. Porque yo soy creador. Y todo eso se los demostré en vida mientras estuve con ustedes en esos años de ministerio. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por eso les puedo dar una indicación y pedir o dar una orden. La indicación probablemente muchos de nosotros la conocemos hasta de memoria. Por tanto, y dice el verso 19, ¿verdad? Y lo hemos comentado en otros momentos, no es que van a venir. La obligación del pueblo de Cristo, de los creyentes, es ir, salir. Y le sigue diciendo a Jesucristo: id y haced discípulos a todas las naciones. Discípulos. Es decir, seguidores de Cristo. Es el maestro y tiene un grupo de personas que los siguen, que quieren ser como su maestro. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero la palabra que quiero enfatizar en este momento es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Bautizándolos. A esos discípulos que fuiste a hacer, a esos discípulos que están por todo el mundo, dice la Escritura: bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y todavía remata esta frase, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, con unas últimas palabras de confianza. Pero ¿cómo ir por todo el mundo predicando el Evangelio y bautizándolo? ¿Cómo le vamos a hacer? He aquí yo estoy contigo, estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. En estas tres frases, hermanos, Jesucristo muestra esa autoridad y nos da esta indicación. Y entonces lo que debe ocurrir con los apóstoles en ese momento, con los discípulos en ese momento es, pues vamos a obedecer. Vamos a ir por todo el mundo bautizando personas. La pregunta sería, hermanos, ¿qué tan cierto es que esta indicación que da Jesucristo era clara para las personas que lo escucharon? Porque a veces pareciera que para la época actual, pues se queda como que trunca. Porque la instrucción que dio el Señor Jesucristo en ese momento no suele es ir al mundo a contar sobre Jesucristo. No está mal, pero habemos personas o hay personas que cuando vamos a zona de hospitales, por ejemplo, de repente que he llegado a ir a esa zona de hospitales, hay una placita por ahí en el centro y se pone una persona con un altavoz y hablar, Jesucristo te ama, Jesucristo, y a todo el mundo lo va escuchando. Fue y contó el Evangelio y dio el Evangelio. Pero muy probablemente, desconozco mucho esa actividad de la persona que está ahí, apaga su máquina, se va a su casa. Ya cumplí. Sí, ya cumplió. Y lo de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A eso me refiero en que a veces queda inconcluso. Voy y entrego el folleto. Tome, aquí, tómelo. De repente llego y pongo, cuando publicaban el periodiquito escrito está de Sociedad Bíblica en papel, lo dejaba ahí en mi escritorio, a ver si alguien lo tomaba. Ya cumplí, ya fui y prediqué el Evangelio. Pero la otra parte, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, haciendo discípulos, ¿no queda como que inconcluso, hermanos? La invitación entonces es a bautizar en el nombre de la Trinidad. Llevar a la persona a la que le presenté el Evangelio de Jesucristo aún más allá. Mostrarle al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y esa es una realidad en muchas de nuestras iglesias. No estamos haciendo discípulos, ni enseñándoles, ni bautizando. Sin embargo, hermanos, es muy importante hablar del bautismo cristiano. Es esencial, es fundamental y es un mensaje de unidad para la iglesia actual. Porque la iglesia primitiva parece ser que lo entendió perfectamente y vamos a ver más adelante cómo sí hicieron su trabajo de manera completa, haciendo discípulos, bautizando y enseñándoles. Aquí el asunto es qué ha pasado a lo largo de 2000 años. Quisiera entonces que meditáramos un poco sobre cómo el bautismo de los creyentes nos da esa unidad como la iglesia, nos da esa unidad como cuerpo de Cristo. Y en una primera instancia quisiera que recordáramos que en un sentido estricto, en el Antiguo Testamento, pues sí, no se menciona el bautismo tal cual con esa palabra, como lo reconocemos en el Nuevo Testamento, porque son idiomas diferentes. Antiguo Testamento es en hebreo, Nuevo Testamento es en griego. Sin embargo, sí hay algunos pasajes que nos permiten ver la idea un poco de lo que significa o simboliza el bautizarse allá en el Antiguo Testamento. Vean por favor el libro de Números capítulo 8. Números capítulo 8 versículo 5 al 7. Si bien no usa la palabra bautizo, bautizarse, sí utiliza una idea muy semejante. Dice Números 8, versículo 5. También Jehová habló a Moisés, 8:5. También Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel
y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Rocía, lava. ¿Para qué? Para purificación. Aquí se está refiriendo en concreto a un grupo muy específico, a los levitas. Pero es un poco esa imagen que tenemos ya neotestamentaria, ya en nuestra época, de esa limpieza, usando en este caso agua. Y en Éxodo 24, unos libros antes, Éxodo 24, versículo 8, hace algo semejante, aunque con otra sustancia. Éxodo 24, versículo 8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Rociar. En este caso ya es otra sustancia, la sangre. Y en este caso no es nada más sobre un grupo específico, los levitas. Dice sobre todo el pueblo. Así que la acción de rociar, sea agua, sea sangre, pues tiene en el contexto del Antiguo Testamento ese simbolismo de purificación, por un lado, y por el segundo pasaje que veíamos, una señal del pacto de Dios. Rocía el pueblo porque aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Dos puntos muy importantes para la doctrina cristiana reformada, presbiteriana. Si bien, insisto, no es la palabra bautizar, ya que bautizar es en griego, sí se usa la palabra nasai sarak para referirse a rociar, que después será traducido como bautizar. Pero pasamos al Nuevo Testamento. Ahí sí ya vamos a encontrar la palabra a la cual hemos estado haciendo referencia y la palabra a la cual nos estamos analizando el día de hoy. Bautismo. Vean, por ejemplo, Marcos capítulo 7. Y ya lo revisamos cuando estudiamos el libro de Marcos en los miércoles, este pasaje. Lo mencioné por ahí. Marcos 7, versículo 3 y 4. Dice la Escritura: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Pastor, es que aquí no dice de bautizar. Quiero resaltar la palabra en el versículo 3. Dice lavar. Pastor, es que ahí la palabra lavar en el griego es niptó, que quiere decir, pues lavar, en específico las manos, los pies. Niño, vete al niptó, vete a lavar las manos. Niño, vete a lavar niptó, la cara. ¿Dónde está, hermano, la palabra bautizo? Bueno, es que en el versículo 4, si ustedes se fijan, se utiliza la palabra lavar también. Cuando volvían de la plaza, si no se lavan, ahí está una vez, y después, como los lavamientos de los vasos, ahí está una segunda vez. Ahí no usa nipto. Ahí el escritor sagrado, la palabra que utiliza es baptizo, que lo que significa en ese contexto tanto es teñir, pintar como una tela, pero también significa mojar o cubrir con un fluido. Eso es bautizo, eso es bautizar, cubrir con un fluido. En este caso, cuando llegaban del mercado, se cubrían con un fluido, por eso hay versiones que lo traducen como se bañaban. No por una cuestión higiénica, hermanos. No tiene que ver el de, ponte gel antibacterial ahorita que vienes del metro. No va en ese sentido, sino porque consideraban
que si ibas al mercado, había mucha probabilidad de que entre tanta la gente, digo, los que hemos acudido a tianguis, pues de repente el pasillito nos van empujando y qué tal si hay una persona impura. ¿Recuerdan el pasaje de la mujer que iba sangrando? En medio de la multitud, si alguien se entera que esa mujer va sangrando y lo tocó, ya me hizo impuro. Y por eso, dada esa impureza, llegaban a sus casas y se bautizaban. Es decir, se bañaban, se rociaban para quitarse esa impureza. Y es más, hasta las cosas, ¿no? Los vasos de beber, los jarros, los utensilios de metal, también eran bautizados. Es decir, quítales esa impureza. Es de resaltarse entonces que las personas, los vasos, las cosas, en este sentido de la palabra, en su sentido común, eran bautizadas. Pero es aquí, hermanos, donde empezamos a entrar en el nuevo manejo que se va a utilizar para la palabra bautizar. Va a tomarse esa palabra y va a transformarse en un concepto ya perteneciente a la iglesia. Sé que la primera persona que nos va a venir a la mente cuando pensamos en la palabra bautizar en el Nuevo Testamento, pues Juan el Bautista. Hasta la iglesia de aquí del centro de Coyoacán está dedicada a ese personaje. Él bautizaba, él mojaba a las personas. Pero aquí es importante, hermanos, que nos quede claro cómo era el bautizo, el bautismo de Juan el Bautista. Porque está relacionado con cómo se entendía el bautizar a las personas antes de que llegara Jesucristo. Fíjense, es muy importante. Si una persona no era judía, era de otros pueblos, no era descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, sin embargo, le gustaba el judaísmo, creía en el Dios de Israel y decía, es que yo quiero pertenecer a esa religión. Ah, bienvenido. Se le podía recibir a ese gentil, así se le llamaba a los que no son judíos. Ah, ¿quieres formar parte de nuestra iglesia, de nuestra comunidad judía? Está bien. Solamente te vamos a pedir que hagas 3 acciones muy importantes para poderte recibir. 1. Haz una declaración de tu fe en el judaísmo, en el Dios judío. Ah, pues sí, yo creo en el Dios judío. 2. Si eres varón, debes circuncidarte, porque es el sello del pacto con respecto al pueblo de Israel. Y tercer cosa que se les pedía a un gentil para ser considerado de la religión judía, pasa por el ritual del bautismo. ¿Por qué? Porque eres gentil. Porque tú por naturaleza, por no ser descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú eres impuro. Porque a ti Dios no te escogió en un principio, Al que escogió es al pueblo de Israel, a Abraham, Isaac y de Jacob, y todos los que venimos de esa descendencia, pues somos especiales. Tú no quieres formar parte, eres impuro. ¿Qué tienes que hacer? Bautízate. Límpiate. Purifícate. Un caso así lo vemos en Hechos 13, 43, por favor. Hechos 13, 43. Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Esa palabra prosélito es la que quiero resaltar. Y para ello leo en Nueva Versión Internacional ese mismo pasaje. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y fieles convertidos al judaísmo acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversión con ellos los instaron a perseverar en la gracia de Dios. Estos prosélitos eran personas judías que habían pasado ya todo este proceso, todo este ritualismo.
ya habían sido bautizados. ¿Por qué? Pues porque eres gentil. Porque no eres descendiente de Abraham, Isaac y de Jacob. La práctica del bautismo entonces no era extraña en Israel, pero solamente se aplicaba a los gentiles. Juan el Bautista es el que hace un cambio en el sentido de este ritual. Porque llega este personaje del desierto con su vestimenta característica emunando al profeta Elías, pero no llegó con los gentiles, hermanos. Juan el Bautista llega con el pueblo judío y les dice Juan el Bautista: bautízate. ¿Yo? No, espérate. Díselo a los gentiles, a ellos que son los impuros. ¿A mí me pides que me bautice? Sí. Pero si yo, judío, tengo mis tradiciones, sí, yo me lavo las manos, me hago la purificación, pero cuando llego del mercado, porque pude haber tocado algo impuro, pero no porque yo soy impuro. Sin embargo, Juan el Bautista les dice: tú también necesitas bautizarte. En aquellos días, dice Mateo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se los dice a los mismos judíos. Les quita ese título de: es que somos descendientes de Abraham. Sí, serás descendiente de Abraham, Isaac y de Jacob, pero tienes que arrepentirte. Pero si yo sigo todos mis rituales allá en el templo, sí, pero independientemente de todo lo que tú haces, tú también, al igual que el gentil, tienes que arrepentirte. Y el simbolismo para ese arrepentimiento es: bautízate. Dice el verso 5 y 6 de Mateo: salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hubo gente que le creyó a Juan el Bautista, que supo que ese mensaje que él llevaba era cierto, porque Juan el Bautista lo que está haciendo es preparando el camino del Señor. Imagínense los fariseos, pues por eso se enojan, ¿no? Aunque al final ellos no son los que lo mandaron a matar, lo mandó a matar Herodes. Sin embargo, hermanos, este bautismo de Juan solamente es un preparativo para que las personas se preparen, valga la redundancia, ante la próxima llegada del Mesías. Es muy conocido por muchos de nosotros lo que aconteció después. Yo a la verdad, dice Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay alguien más importante que yo. Y sorprendentemente para Juan el Bautista, hermanos, el que va antecediendo el camino del Señor, el que ya tiene a sus seguidores, que tiene todo un grupo de discípulos de él, resulta que Juan el Bautista en un momento, en un camino, se encuentra con Jesucristo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. ¿Qué impacto para Juan el Bautista? ¿A quién de que dijo: hay alguien más poderoso que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias? Hay alguien que tiene un bautismo que ese sí es poderoso, es en Espíritu Santo y es en fuego. Y de repente se le encuentra y viene con él para ser bautizado por él. Por eso dice el escritor sagrado: mas Juan el Bautista se le oponía diciendo: Señor, yo necesito ser bautizado por ti,
¿Y tú vienes a mí? Si tú eres más grande que yo. Si tú eres el Cordero que quitas los pecados del mundo. ¿Vienes conmigo para que yo te bautice? ¿Qué le contesta Jesucristo? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, verso 17. Juan el Bautista bautiza a Jesús. Es importante, hermanos, aclarar que Jesucristo, no tuvo pecado en su vida. Y por lo tanto, Jesús no tenía algo de lo cual arrepentirse. Además, Jesucristo era descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob y de la tribu de Judá. Por lo que el bautizo de Jesús es un caso especial. Por eso Juan en una primera instancia se niega: pero es que tú no necesitas bautizarte. Ellos sí, son pecadores. Tanto los gentiles como los judíos son pecadores y pero tú vienes aquí a que te bauticen. No, yo no puedo. Por eso se opone. Si tú reúnes todas las características para no ser bautizado. Sin embargo, le dijo Jesús: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El bautismo de Jesucristo, hermanos, es un acto de humildad. Jesucristo mismo permite ser contado como si Él fuera el pecador. Recuerdan que cuando hablamos de Jesús, cuando está en la cruz, tendemos a decir, y es cierto, ¿está cargando el pecado de todo el mundo? ¿Está cargando tu pecado, mi pecado? Lo mismo pasa en este momento. Él, sin ser pecador, sabe que Él carga el pecado de todo el mundo. No tiene ni tendrá pecado. Sin embargo, este acto del bautismo de Jesús prefigura el momento que después va a vivir en la cruz, cuando muere por los pecados de todo el pueblo de Israel, por los pecados de todas las personas. No los necesitaba, pero se bautizó por amor a usted y a mí. Y así, hermanos, la práctica del bautismo, como esa acción del simple lavado de manos que reclamaban los fariseos con los apóstoles: es que tus apóstoles no se lavan las manos, pasa por ese simbolismo de purificación, pasa por ese significado de muestra visible de arrepentimiento de pecados. Y se va a seguir practicando este bautismo a lo largo del ministerio de Jesús. Vean su Biblia, por favor, Juan 4, versículos 1 y 2. Juan 4, versículo 1 y 2. Dice el escritor sagrado, Juan 4, 1 y 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y vean la nota, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Seguían bautizando. Jesús propiamente no. También Pablo evita bautizar, si ustedes lo recuerdan, para que después no digan: yo fui bautizado por el mismo Señor Jesucristo. Yo fui bautizado por el mismo Pablo. Pablo hace esa aclaración más adelante en una de sus cartas, ¿no? Los que bautizan y siguen practicando es sus discípulos. Y así, hermanos, llegamos, después de este repaso un poco histórico acerca del bautismo, llegamos a un punto medular para el día de hoy. Porque Jesús, después de cumplir su ministerio en la tierra, después de que fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, dice el credo, al tercer día resucitó entre los muertos, se aparece a sus discípulos. Y en esas últimas apariciones,
Jesús llega y les dice una indicación que es la que comenzábamos el sermón de hoy. Ya me voy a la diestra de Dios Padre. Por tanto, como toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo, por esa señal, esa indicación que les está dando el Señor Jesucristo, por tanto, ahora sí tengo toda la autoridad para decirles: id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enorme responsabilidad le deja Jesús a sus apóstoles, a los discípulos. Deben ir por todo el mundo, llevando las enseñanzas de Jesús, presentando a la gente a Jesucristo como el Salvador del mundo, presentando a toda la gente que puedan a Jesús como la segunda persona de la Trinidad. Deben ir por todo el mundo presentando que Dios se encarnó, vivió con nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito, fue crucificado, resucitó. Pero este mensaje debe ir acompañado de una acción: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo. Si quieres ser un discípulo de Jesús, bautízate. Hechos 2, por favor. Vamos a dar una revisión de si cumplieron su trabajo los apóstoles y esos primeros discípulos, y cómo lo cumplieron, si es que lo cumplieron. Hechos 2, versos 36 en adelante. Les dio la indicación Jesús, y ahora el libro de Hechos nos permite ir viendo qué hicieron con esta indicación. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y vean qué impresionante el último verso, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cumplieron, hermanos? ¿Se quedaron solamente con ir y dar el folleto? No está mal, los folletos sirven, pero hace falta un acompañamiento. El mandato es más completo. Ese día se bautizaron como 3,000 personas. Ya en esa clase del libro de Hechos platicamos, creo que fue a comentario, pregunta del hermano Jorge, si no mal recuerdo, ¿no? 3,000 personas en un día. Dividíamos 3,000 personas entre 24 horas, entre 12 apóstoles, ya cómo nos tocaba bautizar. Y nada más como detalle para pensarlo, meterlos completitos a esos 3,000. ¿No sería más fácil? ¿Los mojas? Nada más como comentario que decíamos en esa noche. Hechos 8, por favor, verso 12. Hechos 8, versículo 12. Pero, porque estábamos en toda la zona de Jerusalén, de Judea. Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora estamos en Samaria. También ellos fueron bautizados.
¿Y por qué resalto de la Samaria? Porque recordemos que pues había pugna, había pelea entre los judíos y los samaritanos. Pero el evangelio, quedamos que se tiene que ir extendiendo por todo el mundo. Y se bautizaron hombres y mujeres. ¿Cumplieron la encomienda los apóstoles? Más adelante, verso 36, por favor. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y el eunuco ni siquiera era judío, ¿no? Venía de una región lejana, Etiopía. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda persona, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Último pasaje para esta historia en el Nuevo Testamento de Hechos, Hechos 10, verso 44 al 48. Hechos 10, 44 a 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10, 44. Los gentiles. ¿Alguien puede detener que estas personas sean bautizadas en el nombre de Jesucristo? Nadie. Cumplieron, hermanos. Y así llegamos a comprender gran importancia tiene el bautismo para la iglesia de Cristo. El bautismo es un sacramento, es decir, el bautismo en el concepto ya de nosotros, en el concepto de la iglesia protestante reformada, es un sacramento, es decir, es una señal, es un sello que nos permite confirmar que participamos con Él, con Jesucristo, con Dios, de los beneficios para vida eterna. El bautismo nos permite distinguirnos de aquellas personas que no pertenecen a la iglesia de Cristo. El bautismo no se administra a personas que no son creyentes en Jesucristo. Por eso nos distingue. Sería, en verdad, muy bueno. ¿Eres bautizado? Sí, yo también. ¡Órale! Sentirnos orgullosos de ese bautismo, porque nos identifica, así como en la calle vamos y llevamos la playera de nuestro equipo favorito, y mira, ahí va un americanista, hay otro, y, bueno, ahorita no porque nos ganaron ayer, pero mira, es del Pumas, mira, es del Toluca. ¿Eres bautizado? Yo también. El bautismo nos distingue, pero el bautismo cristiano también nos mueve al deseo de servir y seguir a Cristo conforme a su palabra. Dice el Catecismo Menor de Westminster: el bautismo es un sacramento en el cual el lavamiento con el agua, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, significa y sella nuestra unión con Cristo, nuestra participación de los beneficios de la alianza de gracia y nuestro comprometimiento del ser del Señor. Por eso, hermanos, es de enorme importancia que cuando salimos a predicar el Evangelio, una vez que Dios mueve el corazón de las personas para arrepentimiento, los sigamos acompañando. Que hagamos de esas personas discípulos de Cristo. Y que esas personas en algún momento puedan participar de este sacramento, puedan participar de este significado del sello de la unión, de su unión con Jesucristo. Que sean también partícipes de los beneficios que da el estar en alianza con nuestro Dios.
que sean administrar el sacramento para mostrar el compromiso que tiene esa persona con el Señor. Por eso la indicación de Jesucristo fue completa. Fue completa. Ir y predicar bautizándonos. No quiero dejar de mencionar algunas cuestiones técnicas con respecto al bautismo. Por ejemplo, usamos agua. Pero hacemos la aclaración cuando estamos en el ritual del bautismo. El agua no tiene ningún poder especial, ¿eh? Sí, tenemos que quitar la idea de agua bendita. Tenemos que quitar la idea de es agua del río Jordán. Ah, es un agua especial, es el agua que Jesucristo ahí se bautizó. Es agua común, corriente. Porque simplemente el agua es un símbolo, ya que lo que lava el alma de las personas no es esa agua. Lo que lava el alma de las personas es la sangre de Jesucristo. Dice allá Hechos 8, mandó parar el carro, descendiendo ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. O sea, encontró agua y con eso se bautizó. No es un agua especial que estaba en una tinaja especial y que a la entrada, ¿no? Dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es el agua, es simplemente un símbolo, el agua. Por eso podemos usar el agua corriente que tomamos de cualquier fuente. Otro aspecto importante técnico que las personas que administran el bautismo son comisionadas por Dios para entregar este sacramento junto con la palabra. Hay personas que hemos sido llamadas para ministrar la palabra y ministrar los sacramentos. Es por eso que el nombre oficial del pastor es ministro de la palabra y los sacramentos. No todas las personas pueden bautizar. Es una persona llamada por Dios. 1 Corintios 4:1 dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El pastor es administrador de todos estos rituales. Por eso, cuando no hay pastor en la iglesia, tenemos que esperar a que nos nombren a un pastor para que venga a bautizar. Porque hay personas administradoras de los misterios de Dios. Que en cargo eclesiástico, un anciano de iglesia puede ser autorizado para bautizar. Pero ¿quién lo autoriza? El presbiterio. El presbiterio llega y le dice, tú vas a poder bautizar, se le da la autorización y un anciano de iglesia autorizado puede administrar el sacramento. Y dos puntos más en los que no vamos a tener tiempo para profundizar, pero sí son fundamentales de mencionar. Dios, hermanos, Dios es un Dios de pactos. Pacto. Es una palabra clave para la iglesia reformada. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo que se establece, a veces es con la misma persona. Me voy a prometer yo mismo a no hacer esto o a hacer esto. Pacto, un acuerdo. A veces es con otras personas. El caso de Dios estableció un pacto con Abraham. Y en Jesucristo lo dice claramente cuando es la Santa Cena. Estableció un nuevo pacto en Jesucristo. Y esos pactos, así como en los tiempos hace unos años, tiempos antiguos, vamos a ser amigos toda la vida. Sí, tú y yo, sí, lo firmamos. ¿No? Con salivita. Ese era un pacto. Usan un símbolo. Usan a una sustancia que permita visualmente comprobar ese pacto. Cuando Dios entró en pacto con Abraham y su descendencia, lo estableció a través de una señal.
yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi pueblo, tus descendientes, todos van a ser mi pueblo y yo voy a estar contigo siempre. ¿Pacto? ¿Sí? Vamos a hacer un pacto. Vamos a poner una señal. Y vamos a poner una señal que cada que te veas, te vas a acordar de la señal. La circuncisión. Ese pacto, su señal, su sello, es la circuncisión. ¿Qué pasa en el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo? Quita las señales cruentas y va a unas señales incruentas. Es decir, ya no es doloroso. ¿Cuál es la nueva señal? En lugar de la circuncisión, ahora en este nuevo pacto, ¿cuál es la señal? Bautismo. El bautismo es la señal de la promesa. Por favor, vean Colosenses 2, 8 en adelante. Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también, y aquí está la palabra clave, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él, palabra clave, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando sus pecados. Hermanos, la circuncisión queda sustituida por el bautismo. Y la última cosa que quiero resaltar, porque también genera de repente controversia. Sí es cierto, es que la Biblia no dice de manera tácita, así claramente, que se bauticen niños. Sin embargo, la iglesia cristiana, desde que surgió, hay referencias que bautizaban niños. Desde el siglo I, desde el siglo II, las referencias de los padres de la iglesia es que bautizaban niños. Es algo que surge por ahí de 1800, finales de 1800, que un grupo de iglesia protestante dice, no hay que bautizar niños. Entonces eso es realmente muy temprano. Y es que en ese grupo, estamos hablando en caso concreto de la iglesia bautista, ellos lo que le dan énfasis a la imagen del bautismo es que entienden el bautismo desde el plan de salvación. Y entonces dicen, a ver, un bebé que ni siquiera habla, ¿cómo va a entender el plan de salvación? Un bebé, ¿cómo va a entender el plan de salvación? Y sí, hermanos, es claro que no alcanza a comprender esa situación. Y es por eso que la iglesia, principalmente la bautista, dicen no podemos bautizar menores. Sin embargo, ¿qué pasa en la iglesia reformada y presbiteriana? Nosotros sí bautizamos menores, porque no solamente lo vemos desde el punto de vista de la salvación, del entendimiento de la salvación. El bautismo, hermanos, y lo mencioné en algún pasaje que decía, señal del pacto. Es una señal del pacto que Dios hizo con su pueblo. Y el pacto, no dijo Dios, hago este pacto contigo, menos los niños. Ellos cuando crezcan, contigo y con toda tu descendencia. Incluyendo niñas, niños, bebés. Los pequeños forman parte del pacto de Dios con su pueblo. Los niños forman parte del pueblo de Dios.
Eres pueblo, yo te escogí a ti como pueblo, menos a los niños, ¿por qué? Todavía no comprenden, no. Ya son miembros del pueblo de Dios. Por ejemplo, allá en Deuteronomio 29, versículo 10, dice el escritor sagrado: vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel. Pero quiero insistir, todos estáis en la presencia de Jehová, incluyendo niños. Y dice el verso 11 de Deuteronomio 29, vuestros niños y vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta leña hasta el que saca tu agua. Están los niños en presencia de Dios. Y dice el versículo 12, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Los niños estaban presentes en el pacto, para confirmarte hoy como su pueblo y para que a Él te sea a ti por Dios, de tal manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Los niños forman parte del pacto. Y pensemos, Jesús no excluyó a los niños. Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Allá en el libro de Hechos, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No se excluye a los niños. Cuando vemos el bautismo, desde el punto de vista pactual, la Iglesia Bautista no lo ve desde ese punto de vista. Lo ve desde la salvación y no comprenden. Ok, sí es cierto, no comprenden, pero eso no los quita del pacto. Por eso cuando se hace el bautismo de infantes, la frase que se dice cuando se coloca el agua en la cabeza del pequeño o la pequeña, decimos: fulanito de tal, hijo del pacto, yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu. Hijo del pacto. Y cuando bautizamos personas adultas, la fórmula que usamos, la frase que decimos es: fulanito de tal, creyente en Jesucristo, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo. Son fórmulas distintas. Hijo del pacto, creyente en Jesucristo. Aquí sí ya eres muy consciente, sabes lo que estás haciendo. Aquí porque formas parte de ese pacto. Concluyo, hermano. Si usted, hermana, hermano, ya fue bautizado, ya fue bautizada, gloria a Dios. Nuestro Dios está cumpliendo en usted lo que prometió. Usted es producto de esa promesa o esa indicación que dio en el Nuevo Testamento, porque el Evangelio de Jesucristo ha recorrido el mundo y ha ido haciendo discípulos, de los cuales usted, hermana, usted, hermano, es uno de ellos. Y ya fue bautizado. Ahora le toca a usted seguir recorriendo todo el mundo, predicando el Evangelio, bautizándolos, enseñándoles el camino del Señor y trayendo, acompañando a los nuevos creyentes que Dios ha elegido a esta comunidad. Por eso el bautismo da unidad. Si usted, hermana, hermano, todavía no ha sido bautizado, le invitamos a que ore a Dios, que confirme su fe en Jesucristo, que se integre a la clase de catecúmenos. Aquí que en Iglesia Presbiteriana tomamos un curso de catecúmenos en donde se da un repaso de todo este tipo de detalles, todo lo que creemos como Iglesia Reformada Presbiteriana, y le va a fortalecer mucho su fe. Y cuando termine todo ese curso, va usted a poder estar aquí frente a la iglesia y hacer una profesión pública de su fe. Sí creo en Jesucristo como mi Salvador. Bautícenme en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted es madre, padre de familia, tanto los que están en línea como aquí presentes, y ya bautizó a sus menores, es una bendición muy importante, porque ha reconocido públicamente que sus pequeños, sus pequeñas forman parte del pacto eterno de Dios.
Está reconociendo que creen fielmente en la promesa de que sus pequeños forman parte del pueblo elegido. Y cuando llegue el tiempo de Dios, esa persona, ese niño, ese bebé, va a poder realizar su profesión de fe frente a la iglesia en la que Dios le llame. Y si conoce alguna madre, padre de familia que tiene dudas respecto al bautismo de infantes, ore a Dios para que le muestre el camino a seguir. Y con toda confianza, hermanos, mándenlas con el pastor para que platiquen con él, para que se aclaren todas esas dudas que de repente llegan a surgir. Mientras tanto, hermanos, qué bendición es estar unidos, que volteemos y digamos: ay, mi hermana es una persona bautizada. ¿Tú también? Sí. ¿Y tú también? Sí. ¿Y tú? Esta es la comunidad de creyentes en Jesucristo, bautizados en Jesucristo. Vamos a cantar esto.